Como acabamos de leer ahí en Daniel capítulo 5, el versículo 24, está hablando de los últimos versículos de lo único que describe del rey Belsasar. ¿Quién era el rey Belsasar? Era el hijo de Nabucodonosor. Como usted ya sabe, cuando Nabucodonosor conquistó lo que era en Israel o Judá, no me recuerdo muy bien, pero conquistó aparte del pueblo de Israel. Él mismo robó del templo, dice la palabra de Dios, unas copas sagradas, los candeleros, que cuando Dios le había dicho a Moisés que lo hiciera, era para el templo que habían levantado. Entonces eso era lo que era lo santo y lo sagrado de Dios, las copas, lo que dice ahí en el versículo 1 de capítulo 5. Ahí lo dice cuál fue el error de Belsasar. Usted sabe que cuando Nabucodonosor, antes de morir, él se convirtió a Cristo. Por más que él tenía dioses, él se convirtió al único Dios. Pero el hijo, que era Belsasar, parece que no siguió los pasos del rey Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque ahí dice que él mismo estaba alabando a otros dioses, ya estaba alabando y tenía 1000 príncipes en el reino. Y allí mismo él dijo: tráigame las copas, dijo, tráigame todo el candelero. Y lo encendieron, el candelero de las siete candelas, tomaron vino en las copas sagradas que eran para el templo de Dios únicamente. Entonces, como acabamos de leer ahí, le fue enviado un dedo de una mano, dice la palabra de Dios, unos dedos como de una mano de hombre. ¿Se imagina usted? Que ellos estaban celebrando en ese momento, ¿no? En medio de la fiesta tenían las copas de Dios, los utensilios de Dios. Y en un momento sale la mano y empieza a escribir en la pared, ahí en el reino. Y entonces las palabras que escribió eran Mene, Tekel, Upharsin, como lo acabamos de leer. Upharsin, o también lo mismo como Pérez, que viene siendo lo mismo. Ahí lo dice en el 28, usted sabe que ahí ya lo cambió. Pero estas palabras están escritas en arameo. En el tiempo de que estaban en Babilonia, ellos hablaban arameo, pero ellos no entendieron lo que decía la escritura. Era posible que las vocales estaban diferentes, era posible también que las palabras habían sido puestas al revés, o tenía tilde o tenía puntos, y ellos, los sabios, no podían interpretarlo porque ellos hablaban arameo, pero no pudieron entender lo que decían las palabras. Pero entonces ese rey Belsasar mandó a llamar a todos los sabios, pero ninguno de los sabios le pudo interpretar lo que quería decir esas palabras. ¿Por qué ninguno de ellos lo pudo interpretar? Porque era únicamente Dios había elegido a Daniel para que él le diera la revelación de la interpretación de esas palabras. Ahí lo puede ver usted, perdón. Ahí lo dice, el 5:3. ¿Qué fue lo que hizo Belsasar? Lee ahí lo que dijo. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Ahí dice después el 6 que el mismo rey se palideció. Dice que estaba temblando. Dice que sus pies parece que de un lado a otro se movían. Ahí lo dice. Sus rodillas daban una con la otra. Dice, se imagina la temblazón que él tenía el rey ahí al ver una mano que estaba escribiendo en el aire, ¿no? Porque ahí lo dice, léalo. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Imagínense cómo estaba en ese momento ese rey, no estaba temblando del susto. Pero era el juicio de Dios, la palabra de Dios. Ahí tenemos que entender las palabras, las 3 palabras, solo son 3, son simplemente gemene, se repite 2 veces, queriendo decir que por 2 veces lo confirma que el juicio iba a venir pronto, que iba a venir esa misma noche. Entonces ahí es cuando dice que el rey gritó y empezó a buscar a los reyes, a los sabios, y por consejo de su mamá, la reina, ella le dijo: en tiempos de Nabucodonosor hubo alguien sabio, le dijo allí, había uno que tiene espíritu de los dioses, sabio en toda interpretación de sueño y de entendimiento. Ve ahí lo que dice.
el 13. 5:13. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Entonces él explicó ahí que fueron traídos todos los sabios y ninguno pudo interpretar lo que eran las palabras. Entonces allí él le da las palabras, la interpretación, que es lo que acabamos de leer. ¿Qué quiere decir Mene? Ahí lo dice: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Usted y yo, amados hermanos, sabemos que en esta tierra no somos eternos, el tiempo se va a acabar, usted y yo tenemos un límite definido. Las decisiones de hoy son las que nos van a llevar al resultado del día de mañana. El mundo sabe las leyes acá de la física. La ciencia sabe cuál es la ley de la física, que si usted lanza una piedra hacia arriba, esa piedra va a regresar, o le cae a usted o le cae a otra persona, pero algo va a tener un efecto. Es la ley de causa y efecto de la ciencia, que usted provoca algo, va a tener un resultado. Ponga un montón de fuegos artificiales, le pone la llama, va a tener un resultado explosivo. No le haga nada, eso nunca va a explotar. Asimismo también con las decisiones que usted y yo tomemos en lo espiritual. Usted y yo, las decisiones y las acciones que hagamos van a tener resultado para bien o para mal, porque nuestra vida está contada. Cada paso que nosotros damos, cada movimiento está contado en la balanza del Señor. Y entonces yo me quiero enfocar más en la palabra tekel. Vea lo que dice tekel, la palabra tan hermosa que lo dice ahí. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Este rey Belsasar en este momento se le había hecho un juicio divino. Por eso la mano de Dios descendió, porque el mismo Daniel le dijo ahí: es mano de Dios y ha descendido de parte de Dios para que te diga lo que ha de acontecer. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿Qué es la balanza? La balanza de Dios, usted sabe, una balanza antigua, usted sabe cómo son. Tiene lo que es una a un lado y otro lado. Entonces la agarra de en medio, le pone una piedra que pesa 1 libra, le pone 1 libra de pollo al otro lado, entonces van a estar iguales, igualita va a estar. Entonces, ¿qué simboliza la balanza de Dios? Cuando está igual la balanza de Dios, significa justicia, significa equidad, significa que Dios hace las cosas con rectitud. Pero ¿qué estaba pasando con este rey? La balanza estaba falta, todavía le faltaba para que llegara al nivel de justicia de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros estamos delante de Dios? ¿Cómo podemos saber que nuestra balanza está al nivel de lo que Dios requiere o nuestra balanza está falto? Usted sabe que cuando hay una evaluación en una escuela y le faltó un punto para pasar la materia, no la va a pasar. Asimismo es en la balanza de Dios. Cuando si la balanza de Dios a nosotros nos va a faltar 1 milímetro, un poquito, no vamos a poder clasificar, no vamos a poder entrar al reino celestial. Entonces, amado hermano, aquí fue un juicio divino del momento instantáneo. Pero ¿qué va a pasar cuando nosotros sea pesado nuestra alma allá en el reino de los cielos? Nuestra alma va a ser pesada. Los frutos que nosotros llevemos son los que van a hacer que la balanza esté anivelada, o que la balanza esté también desnivelada, que esté falta nuestra balanza. Entonces, por eso en este rey se le fue hallado que estaba falto. Pero ¿cuál fue el error del rey? Vea lo que fue el error del rey en el 22. El mismo Daniel se lo dijo: y tú, su hijo Belsasar, estaba hablando de Nabucodonosor, del hijo de Nabucodonosor, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, todo lo que hizo Nabucodonosor, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, propiedad de Dios? Y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces vea cuál fue el error de Belsasar. Belsasar era soberbio, era un rey altivo.
Entonces, cuando fue evaluado, se le encontró que en él no había justicia para cumplir los reglamentos de Dios, los estándares de Dios, que son los requisitos que Dios demanda de su pueblo. Entonces usted sabe que Dios detesta una balanza injusta, una balanza falta. Eso lo dice en Proverbios, que Él quiere balanza justa, dice la palabra de Dios. Él odia, Él no le gusta, Él abomina. La abominación, una palabra, abominación quiere decir lo desechado, lo que no le gusta, lo reprobado, lo que Dios no aprueba, quiere decir lo abominable. Entonces Dios abomina lo falso. Entonces nosotros, por eso nosotros tenemos que ser cristianos verdaderos. ¿Por qué? Porque no podemos ser cristianos falsos. Usted sabe que hoy en día hay cristianos falsos, y usted y yo tenemos que definirnos en dónde nosotros estamos parados, porque hoy en día está de moda que la gente solo va a sentarse a una iglesia y aparenta nada más, solo están de apariencia. Entonces la falsedad es lo que Dios no le agrada, y hay gente, la doctrina del amor, que dice que con tal que llegue, pero nunca le exhortan, y ahí lo quieren tener y piensan que así se va a salvar la persona. Pero en Dios tiene que ser justo y verdadero, porque los falsos no van a heredar el reino de los cielos. Dios abomina al camino que es falso, el camino de iniquidad, el camino que no le agrada al Señor. Pesa justa, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros pensemos, meditemos cuál es nuestra balanza delante de Dios. ¿Cómo está nuestra balanza delante de Dios? Mis pensamientos, mis palabras, lo que yo digo, lo que yo le estoy haciendo, ¿de verdad está impactando o de verdad está haciendo un efecto en el reino de Dios, o simplemente estoy de apariencia o estoy siendo falso todavía delante de Dios? Nuestras acciones tienen que ver un fruto delante del Señor para poder tener un resultado. De lo contrario, nosotros vamos a ser desechados como lo hicieron con este rey. Este rey fue desechado y en la misma noche fue muerto. Entonces la palabra de Dios también lo habla en Job, cuando Job mismo, él sabía cómo estaba delante de Dios. Usted sabe que Job, él mismo dice: yo, que me pese el Señor, que me pese mi alma, que me pese, a ver, va a hallar en mí integridad. A ver, si nosotros nos atrevemos a decirnos delante de Dios y decir que Dios me pruebe ahora y que vea en mí si hay integridad, sé que muchos de nosotros no vamos a tener todavía lo suficiente para estar al nivel de la balanza que como el Señor quiere. Entonces, por eso lo dice ahí: pesado ha sido en balanza. Este rey le fue quitado su reino en el mismo momento. Vea lo que dice el 28. Pérez, que es la otra palabra, la tercera palabra, Pérez o Uparsin. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura, porque él le había hecho una promesa al que le interpretara las palabras, al que se lo interpretara, le iba a poner un collar en el cuello, dice la palabra de Dios, y también que iba a ser el tercer señor en el reino. Eso fue lo último que le tocó al rey Belsasar hacer. Lo último que hizo antes de que él fuera muerto fue cumplir esa promesa que le hizo al que le interpretara las palabras. Ahí lo dice: mandó a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro, y proclamar que él era el tercer señor del reino. El 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Entonces, imagina usted, esa misma noche que él estaba enfiestado ahí, esa misma noche apareció las 3 palabras, y esa misma noche también ya los persas y el rey, el Darío, estaba ya allí para conquistar lo que era ya Babilonia. Dios ya lo había anticipado desde muy antes. Por eso es que Dios nos conoce nuestra vida y Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Por eso se lo dijo Daniel: Él pone y Él quita reyes, Él hace como Él le place, dice ahí la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que ver ahí y aprender de esto, porque en este momento el juicio divino llegó en el mismo instante. El juicio divino vino con la autoridad del cielo y el juicio se hizo ahí mismo. Le quitaron la vida, lo mataron. Pero hoy en día el juicio del Señor está reservado para el último día, que es el día de la ira del Cordero. El día que estemos en el trono blanco, como dice la palabra de Dios. Allí va a ser el juicio del Señor, el juicio que va a ser decretado, el último juicio donde todos nosotros, como dice Pablo,
que todos vamos a estar delante del trono blanco, que es el juicio del Señor. Entonces esto es lo que representa este momento de Belsasar. El juicio vino instantáneamente al momento, pero nuestras acciones no va a suceder. Pueda que no suceda como sucedió ahí. Hay gente que sí, pueda que en el mismo momento cae enfermo, se muere por estar en pecado en el altar, pero muchas veces Dios no lo hace ya de esa forma, y por eso la gente está confiada con la gracia porque cree que no le va a pasar nada, pero al final Dios va a tomar lo que es la autoridad de lo que Él ha decretado desde la antigüedad. Entonces eso lo que quiere decir la balanza de Dios, la balanza divina, el juicio. La balanza divina es la equidad, justicia. Él siempre va a gustarle, Él ama la justicia, Él ama la integridad, Él ama que nosotros seamos íntegros de corazón. Si nosotros no decimos la verdad, nosotros estamos fallándole a Dios. Si nosotros no nos paramos firmes a hacer la voluntad del Señor, nosotros todo el tiempo vamos a estar en una vida reprobada, una vida que no pasa la prueba, una vida falsa delante de Dios. ¿Qué pasaría si el día de mañana nosotros somos pesados en la balanza, o que el día de ahora en la noche nosotros venga el Señor y viene a pesar nuestra alma? ¿Qué pasaría si nuestra alma no llega al nivel adecuado que el Señor requiere para poder entrar al reino de los cielos? Esa balanza no va a llegar al nivel y nosotros no vamos a tener la oportunidad de estar con el Señor. Por eso, ¿cuáles son los requisitos para poder estar en la balanza del Señor? Es que nosotros estemos cumpliendo los mandamientos del Señor, que no haya pecado en nosotros, que haya una vida íntegra en nosotros. Hoy en día la gente anda cometiendo cuánto adulterio, cuánta fornicación, cuántas mentiras, cuánto pecado mortal es digno de muerte, como lo dice la palabra de Dios. Pecado mortal es cuando ya merece la muerte. Entonces hoy en día la Biblia enseña que en los últimos tiempos van a venir gente engañadora que va a enseñar falsas doctrinas, que ahora salvo, siempre salvo, media vez aceptó, no importa que tenga una vida en pecado, va a ser salvo. Pero en aquel día, cuando venga la balanza del Señor, cuando venga el juicio de Dios, le van a decir: pesado ha sido en la balanza y ha sido hallado falto. Porque ahí lo dice la palabra de Dios. Pero nosotros pensemos como Job, que nosotros estemos en una vida íntegra delante de Dios, una vida que estemos dispuestos a darlo todo por el Señor, para que cuando estemos en la balanza justa de Dios, seamos justos delante de Él y seamos hallados dignos de poder entrar en el reino de Dios. Entonces vea ahí como lo dijo Job 31, 4 al 6, ahí lo dice, que le dijo al Señor aquí, que el Señor venga y me pese en la balanza, en su balanza, y que vea en mí, lo dijo Job. Vea yo en Job 31. Amén. ¿Ya lo encontró alguien? ¿Lo puede leer? 31, 4 al 6. Amén. No ve el mismo camino y cuenta todos mis pasos. Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de injusticia y conocerá mi integridad. Dice ahí: no ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos. El Señor ve nuestros caminos, Él cuenta todo nuestro caminar. Él mismo sabe. Si usted y yo no sabemos cuántos pasos damos al día, ahí dice que Él cuenta todos mis pasos, mi salida y mi entrada. Y dice el 5: si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño. Él sabe. Si el día de hoy usted y yo mentimos, Él lo sabe. Si mi pie se apresuró a hacer el mal, a hacer engaño, Él lo sabe también. El 6 dice: péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Péseme el Señor en su balanza y Él va a conocer mi integridad. ¿Será que le podemos decir al Señor que nos pese ahora y va a conocer lo íntegro que somos en nuestro interior? Dios sabe si nuestro interior está podrido o está íntegro. Dios sabe si en el interior hay algo malo o hay una raíz de amargura, una raíz de pecado, una raíz que no nos va a dejar entrar al reino de los cielos. El Señor lo sabe. Entonces usted sabe que
que el juicio que le hicieron a Belsasar era un juicio interno también, porque también es importante el exterior, nuestra vestimenta, pero también es importante nuestro corazón, cómo está nuestro interior, porque también así fue, Dios mira también el interior de nuestro corazón. Así como lo dijo en Samuel capítulo 2 versículo 3, usted sabe que Samuel, cuando estaba escogiendo a los reyes, al que iba a ser el rey, al ungido de Jehová, él mismo dijo, Dios no mira solo la apariencia, sino que Dios mira también el interior del corazón. Amén. Y eso es lo que le hicieron a este rey Belsasar. Vieron su corazón y vieron que en su corazón no había justicia, no había equidad para gobernar, sino que más bien se había apartado y estaba dándole honra a otros dioses que eran de oro, de plata, dice la palabra de Dios. Entonces también allí dice la palabra de Dios, como lo dice en Proverbios, vamos a Proverbios 11:1, que habla también de la balanza del Señor, lo que les estaba diciendo. Proverbios 11:1, donde dice la palabra de Dios que Dios abomina la pesa que es falsa. Lo dice la palabra de Dios. Amén. ¿Lo encontró? Léalo. Amén. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. A Él le agrada la pesa cabal. Entonces nosotros vamos a pesar, nuestra alma tiene que pesar cabalmente, tiene que pesar justa para poder entrar al reino de los cielos. Amén. Las enseñanzas que hoy los seres humanos dan, las enseñanzas de cada día que ellos dan, no hacen responsables las personas de sus acciones. Hoy en día les meten tanta cosa en la cabeza y ellos les enseñan que sean liberales. Hoy en día el mundo está de cabeza porque ellos dicen cada quien con su vida, cada quien puede hacer lo que quiere, cada quien puede hacer lo que se le plazca. Si usted le da un consejo a una familia, si usted le da un consejo a un familiar, si le da un consejo a un amigo o a alguien cercano, es lo que le va a decir: no te metas en mi vida, no te metas en lo que yo estoy haciendo. Pero hay de aquel día, dice la palabra de Dios, cuando la ira del Señor venga, entonces el grande, el fuerte va a ver que él no es nada, porque va a quedar, dice la palabra de Dios, como estopa, va a arder en llama de fuego, dice la palabra de Dios. Entonces usted aprenda que sus acciones, usted y yo somos responsables de nuestras acciones. Usted le va a enseñar al mundo, a la familia, usted le va a enseñar que las acciones que está cometiendo ahora van a tener un resultado. Las acciones de Belsasar obtuvieron un resultado. En el mismo momento él fue condenado a muerte. Ahí lo dice la palabra de Dios, que en el mismo momento le fue quitado el reino, conquistaron los persas y Darío quedó como rey. Entonces ahí la palabra de Dios se cumple su profecía, se cumple lo que él enseña cada día. Entonces no tengamos por tardanza y no tengamos el juicio de Dios como que si nunca va a llegar, porque la gente no le toma hoy importancia. La gente no le está tomando importancia a lo que es la palabra de Dios. Hoy en día la gente le gusta estar viendo lo que es otras cosas en las redes sociales y no lee la palabra de Dios, más bien se aparta de los caminos del Señor. Cuando usted le viene a hablar de la palabra de Dios, ya ellos pareciera como que si fuese de otro mundo. Usted le habla de pecado y la gente le dice: no se mete en mi vida. Usted le habla de Jesucristo y ellos no conocen a Jesucristo. Usted le habla del juicio y mucho menos le va a creer, sino que lo va a correr. Entonces por eso es tiempo que nosotros nos levantemos a predicar la palabra, para que el evangelio sea propagado por toda la tierra, porque de nada nos sirve que usted y yo también estemos aquí sentados si nuestras acciones tampoco están haciendo justas delante de Dios. Si usted y yo estamos aquí sentados, no es solamente para estar estancados también, sino la balanza de Dios un día va a estar falta también, porque eso va a contar en nuestras acciones delante de Dios. Vuelvo a repetir, nada le va a servir a usted y a mí el que estemos aquí sentados. Meditemos cómo estamos delante de Dios. Porque delante de Dios, dice la palabra de Dios, que somos desnudos, dice la palabra de Dios. Él nos ve, sus ojos están sobre nosotros, sus ojos están sobre nuestro caminar, de día y de noche, en nuestro descansar, al dormir, al venir de la casa al trabajo, cuando estamos solos, cuando estamos durmiendo, en todo momento sus ojos están con nosotros. Nosotros no nos podemos escapar de la ira del Señor, no nos podemos
podemos esconder nuestras acciones, lo que hacemos. Usted sabe que cuando Moisés escondió el cuerpo de aquel que había matado, al día siguiente le fue descubierto y le dijeron: me vas a matar como mataste al egipcio. Y él mismo dijo: veo que el asunto ha sido descubierto. Como dice la palabra de Dios, que todo es expuesto cuando se llega a la luz. Lo que está en oculto a la luz va a ser declarado, dice la palabra de Dios, porque las cosas son manifiestas cuando vienen a la luz. Hay una mancha en una ropa, cuando usted la pone en la luz lo va a poder ver de cerca. Hay luces que son claras, fosforescentes, que pueden mostrar aún una mancha que es como una marca de agua, que no la puede ver usted a simple vista. Entonces, cuando nosotros seamos escaneados con el escáner del Señor, ahí todo va a ser zarandeado, dice la palabra de Dios. Va a ser zarandeado como le tocó a este rey Belsasar. El mundo va a ser sacudido, dice la palabra de Dios. Como zaranda vamos a ser movidos, y lo malo es lo que va a quedar, dice la palabra de Dios, y va a ser destruido. Lo bueno del trigo es lo que va a pasar al reino de los cielos, pero la basura no va a entrar al reino de los cielos, sino que la cizaña va a ser quemada, amados hermanos. Entonces, meditemos nuestras acciones, porque la soberanía de Dios, Él pesa hasta las montañas, dice la palabra de Dios. Él pesa los montes, Él pesa los vallados, Él pesa todo, dice la palabra de Dios. Y véalo allí en Isaías también, para que sepa que no solo la alma va a pesar, sino que Él pesó hasta los vientos, los mares, a todo. Él le puso un límite allí en Isaías 40:12. Isaías 40:12 dice la palabra de Dios que Él mismo con sus dedos Él juntó hasta el polvo. Entonces, ¿qué será de nosotros? Nosotros no somos nada delante del Señor. Isaías capítulo 12, capítulo 40, versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza, y con pesas los collados. Entonces pesó los montes con la balanza. Entonces, si Él pesa hasta los montes, ¿qué no será del ser viviente? Si hasta los montes Dios lo va a pesar, y dice la palabra de Dios que hasta los montes van a huir, las montañas van a huir, se van a escapar, no va a hallar lugar, van a ser destruidos, hasta los montes van a estar en el juicio del Señor. ¿Qué será entonces de nosotros? Que nosotros hasta con el pensamiento le fallamos al Señor, con una palabra que nosotros hacemos le fallamos al Señor. Ay de nosotros si nosotros profanamos lo que es lo santo del Señor. De día y de noche usted medite sus acciones y sea como Daniel, que él fue sabio, prudente, fue con inteligencia. Él interpretó los designios de Dios, él tenía sabiduría, vivió en integridad y predicó la palabra de Dios también allí en Babilonia. Él le fue fiel al Señor. ¿Qué sería de nosotros si hubiésemos estado ahí al primer desliz? Hubiéramos caído ahí, porque muchas veces nosotros no estamos fuertes, no tenemos fortaleza. Pero nosotros hoy aprendamos que nosotros tenemos un tiempo definido, hay un tiempo límite para nosotros, que un día vamos a estar en la balanza del Señor, vamos a tener que completar lo que son los estatutos de Dios y vamos a ser juzgados por el Señor. Llevemos frutos dignos de arrepentimiento, no digamos mentiras, no andemos en chisme como lo dice la palabra de Dios, no andemos lo que es haciendo hurto, robando, blasfemando. Hagamos todo lo que es digno de un cristiano, ser ejemplo cada día con los demás, con los que no están convertidos. Si otro se enoja, nosotros seamos ejemplo. Si otro nos grita, si el otro nos insulta, nosotros seamos ejemplo, porque de toda palabra también vamos a dar cuenta en el día del juicio del Señor. Así que en esta hora, esa es la palabra de Dios. Aprendamos tekel. Tekel es la balanza del Señor. En arameo, usted y yo vamos a ser pesados por el Señor en el juicio divino. Así que en esta hora póngase de pie, que sea Dios cada día ayudándonos para poder estar dispuestos a hacer su voluntad, poder estar cada día en la balanza perfecta del Señor, ser justos como Él lo quiere. Así que en esta hora vamos a